Bueno, bienvenidos a este video donde vamos a hablar de la nómina, pero esta nómina tengamos en cuenta que es una nómina para una receta estándar. Para una receta estándar que vamos a trabajar en el submódulo de costos de arte dulce o costos de arte culinario, o si lo quieren llamar a sí mismo, gastronomía. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que vamos a trabajar con los datos del 2023. ¿Eso qué quiere decir? Que la rutina siempre va a ser la misma, pero tenemos que tener en cuenta de que en el caso de Colombia, en este año el salario mínimo es de 1.160.000 y el auxilio de transporte es de 140.606 pesos. ¿Listo? Eso es lo primero. Tenemos acá tres empleados o tres colaboradores, cada uno con un salario diferente. Y tengamos en cuenta de que ese salario que nos quiere decir que tendrá derecho a algunas cosas sí y a algunas cosas no. Entonces vamos con lo primero. ¿Cómo se calcula el salario básico y cuál es el básico del mes? El básico es el valor por el cual al empleado lo contratan, lo que dice su contrato, diferente a los días que este empleado nos colabore o labore en la empresa. Entonces tenemos que este empleado A labora 28 días. Entonces, ¿cómo se calcula el salario básico? Recordemos entonces que vamos a tomar el valor del salario, en este caso 1.560.000 y siempre lo vamos a dividir por 30 días. Y eso que está por 30 días lo vamos a multiplicar, en este caso por 28. ¿Listo? Y nos dice que a él le va a llegar por esos 28 días 1.456.000 pesos. Empleado 1. Empleado 2, entonces retomemos la rutina. Devenga 1.940.000 dividido 30 y lo que nos dé, sin borrar los decimales, así como lo vemos acá, lo vamos a multiplicar por 18. Y a este empleado le van a llegar 1.164.000. Y en el caso del tercer empleado que tenemos, que dice que son 2.600.000 dividido 30, de nuevo, sin borrar los decimales por 13. Y que a este empleado por 13 días que trabajó, le van a llegar por salario básico, 1.126.000. Ahora, auxilio de transporte. ¿Qué personas en nuestro país a este año tienen derecho a auxilio de transportes? Los que ganen hasta dos salarios mínimos. ¿Eso qué quiere decir? 1.160.000 por dos, es decir, todo empleado que en Colombia en el año 2023 devengue hasta 2.320.000 pesos va a tener derecho a auxilio de transporte. ¿Cuánto es el máximo que va a recibir? Va a recibir un máximo de 140.606 pesos si labora todo el mes. Es decir, va a tener derecho a sus domingos o a sus festivos de descanso, pero que laboró todo el mes sin faltar un solo día, salvo los días, repito, de descanso. O sea, trabajo normal sus 30 días. Entonces, indiferente del salario de 1.560.000 o 1.940.000, a él le van a llegar un máximo de 140.000 pesos. Pero eso a qué va a estar, a qué va a estar editado, a que si trabajó o no trabajó todo el mes. En este caso, ¿qué nos están diciendo? 140.606, nos vamos con el primer empleado, siempre dividido 30, y lo que nos dé con todos los decimales por 28. ¿Listo? Entonces tenemos que a este primer colaborador le van a llegar 131.232. Vamos con el segundo empleado. Entonces vuelvo y empiezo 140.606 dividido 30. Y lo que nos dé, en este caso por 28. Perdón, este segundo empleado era por 18. Entonces repito, 140.606 dividido 30 por 18. ¿Listo? Y a este segundo empleado le van a llegar 84.364. Ahora la pregunta es, ¿nuestro tercer empleado tiene derecho a auxilio de transporte? Y la respuesta es no. No tiene derecho porque su salario supera los 2.320.000. ¿En cuánto lo está superando? No tenemos que saber, simplemente que supera los 2.320.000 y que por cada día laborado él gana más de dos salarios mínimos. Entonces, en ese caso, nuestro empleado número 3 no va a tener derecho a auxilio de transporte. Ahora, total de vengado, ¿de dónde sale eso? El total de vengado sale de sumar el salario básico, esto que él recibió, más el auxilio de transporte en caso de que tenga derecho. Entonces, ¿qué ocurre acá?
1.456.000, vos con el primer empleado, 1, 2, 3, más 132.232, nuestro primer empleado va a devengar 1.500.000 587.232. El segundo, la rutina es la misma, 1.164.000 más 84.364, y a ese empleado le van a llegar 1.248.000. Y en el caso del tercero, como no tiene derecho a auxilio de transporte, le van a llegar 1.126.000. El hecho de que él no haya trabajado el mes completo no significa que por ese detalle va a recibir auxilio de transporte. Entonces, nuestro paso uno, calcular los básicos y el devengado. Paso 2, sumar las columnas de los días trabajados, más que horas, días trabajados, que en este caso es 18 más 18, 28 más 18 más 13, 1.456.000 más 1.164.000 más 1.126.667. Y finalmente, 1.587.232 más 1.248.364 más 1.126.667. Y eso nos da una sumatoria en los salarios básicos de 3.746.667, y en el caso de los devengados 3.962.263. Con estos dos datos es que vamos a arrancar a trabajar todo lo que nos falta. Buenos días. Sí, sí. ¿En qué portería estás? Ya salgo para allá. Estoy con un vestido blanco. Ya voy para allá. Gracias. Continuaremos entonces con la parte que le corresponde a la empresa. Esto es lo que la empresa le va a pagar a nuestro colaborador, esto es lo que le va a llegar, pero ¿qué ocurre? Que la empresa adicional tiene que realizar otros pagos. ¿Cuáles son esos otros pagos? Entonces, EPS, recordemos entonces que solo se paga o lo pagan las cooperativas o fundaciones sin ánimo de lucro, y se paga sobre empleados que devengan más de 10 salarios mínimos. Para nosotros, esa es la explicación suficiente. Luego vamos a hablar del pago a pensiones. En el caso nuestro, las pensiones, en el caso nuestro, la pensión, recordemos que estamos trabajando la parte normativa del Estado.
y lo que se descuenta para una nómina. Recordemos que entonces en nuestro país a la fecha las mujeres se pensionan a los 57 años y los hombres se pensionan a los 62 bajo la norma estatal. ¿Listo? ¿Cómo se calcula esto? Van a tomar el devengado sin auxilio de transporte, o sea, la sumatoria de los básicos, o sea, estos 3.746.000 y lo van a multiplicar por el 12%. Asimismo, el ARL y asimismo los parafiscales. Estos tres valores van a ser multiplicados por estos 3.746.000. Entonces tenemos 3.746.667 por el 12% igual, y eso nos da 449.000, se me olvidó el resto del dato, 600, ¿cierto? La multiplicación de 3 millones por el 12%. Riesgos laborales, entonces recordemos que los riesgos laborales, sí, muchos dependen de nuestra actitud en la empresa, pero también del equipo que nos den. Los riesgos laborales no son los mismos para todos los empleados, la empresa los debe calcular de acuerdo al riesgo de cada colaborador. Entonces dice 3.746.000 por el 2,436%. ¿Listo? Y en el caso de los parafiscales, como estamos aplicando esta norma acá, solamente calculamos lo que corresponde a cajas de compensación, es decir, a Confama y Confenalco. 3.746.000 por el 4%. Teniendo estos tres datos, los vamos a sumar y eso es lo que vamos a llamar seguridad social. ¿Listo? La sumatoria de estos tres. Luego nos vamos a ir con otros pagos que debe realizar la empresa. Ah, la empresa entonces debe aportar o reservar más bien el dinero para una prima. Recordemos que la prima es la distribución de las utilidades de la empresa con los empleados y que este pago se elabora 2 veces al año. Lo correspondiente o proporcional al primer semestre, o sea, del 1 al 30 de junio, o lo proporcional al segundo semestre, del 1 de julio al 31 de diciembre. ¿Cómo se calcula? Sobre el valor que tenga en el devengado con auxilio de transporte. Y sobre estos 3.960.000 vamos a calcular prima, cesantías e intereses a las cesantías. Dice entonces, 3.962.200, se me fue un 263 por, en el primer caso la prima, 8,33%, igual 330.000. Cesantías se calculan igualito. ¿Qué son las cesantías? Es un dinero que la empresa ahorra en nombre de los empleados para cuando estos estén cesantes. Cesantes es decir, sin empleo. Y lo podemos retirar para dos situaciones. La primera, estudio, y la segunda, vivienda. Intereses a las cesantías, ¿cómo los estamos calculando? Igual, 3.900.000 por el 1%. ¿Por qué? Porque estamos calculando una nómina mensual. No estamos realizando una liquidación. Entonces dice 3.962.263 por el 1%. Vacaciones. Las vacaciones son el derecho a un descanso remunerado. ¿Sobre qué valor se calcula? Sobre los 3.746.000. ¿Por qué porcentaje? Por el 4,17.
Si yo las disfruto en tiempo, pueden ser 17, 18, 20 días, pero si van a ir a una liquidación son 15 días. Entonces, normalmente este cálculo se hace sobre 15 días. ¿Cómo se calculan las vacaciones? Las vacaciones se toma este 3.746.000 y se multiplica por el 4.17. Y finalmente tenemos la dotación. ¿Quiénes tienen por ley derecho a dotación? Tienen derecho por ley a dotación los empleados que ganan máximo o más bien menos de 2 salarios mínimos. O sea, que devengan menos de 2.320.000. Eso es lo que dice la ley. Y bajo una pregunta teórica, esa es la respuesta, los que ganan menos de 2 salarios mínimos. Ahora, nosotros, ¿por qué lo vamos a calcular sobre todo el personal? Porque para nosotros, más que eso, es que en una cocina todo el personal va a tener derecho a dotación. Solo que los que ganan menos de 2 salarios mínimos se les va a entregar la dotación de rigor, 3 uniformes por año, que es uno cada 4 meses. Mientras que con el demás personal que venga un poquito más, puede que la empresa le entregue tres, como puede que le entregue dos, como puede que le entregue uno. Entonces ya eso va a ser subjetivo de la empresa, pero finalmente le va a tener que entregar una dotación. Entonces, bajo la norma, ¿quiénes tienen derecho? Los que ganan menos de 2 salarios mínimos. ¿Cómo se calcula? 3.746.667 y en nuestro caso estamos calculando un porcentaje del 5%. Teniendo todos estos valores acá, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumarlo y ese es lo que vamos a llamar el total de prestaciones sociales, entendiendo que realmente prestaciones sociales son la prima, las cesantías y los intereses. Las vacaciones son el derecho a un descanso remunerado y en nuestro caso la dotación es porque por obligación en una cocina tenemos que dar dotación. Pero si nos vamos a la parte normativa, no son una prestación social. Son una obligación de la empresa, sí, más no una prestación social. Luego seguimos con el subfactor prestacional. ¿Qué vamos a sumar? 690 más 1.000.000, 43.000. Entonces sumamos 690.736 más 1.043.306 y eso nos va a dar el subtotal factor prestacional. Queda 1.734.000. Finalmente, ¿qué vamos a sumar? El total de la mano de obra más el factor prestacional, es decir, 3.962.000 más 1.734.000. ¿Y esa suma cuánto nos va a dar? Esa suma nos va a dar 5.696.305, que salieron de los 3.900.000 más el 1.734.000. Con este valor que vamos a calcular, el valor de una hora. Pero para tener en cuenta eso, ¿qué vamos a hacer primero? Primero vamos a tener en cuenta cuánto fue el total de días que elaboraron nuestros tres empleados. En este caso, 28 más 18 más 13 son 59. 59 por ahora. Puede que la norma va a cambiar a mitad de este año, pero por ahora se dice que son 59 por 8 horas diarias. Entonces, esa multiplicación nos va a dar 472. 59 por 8. Cuando tenemos entonces el valor de la nómina por los días trabajados y las 472 horas, vamos a dividir 5.696.000 dividido 472. Y eso nos va a dar 12.068. Ese es el valor de nuestra hora. Espero este video les sirva de ayuda para las dudas que tenemos con relación al tema. Un abrazo, recuerden darle me gusta y suscribirse a mi canal. Gracias.